Finalizó el Gran Premio de Imola de Fórmula Uno y la verdad que voy a ser bastante sincero con esto que voy a decir. Una carrera que no fue del todo entretenida, que fue bastante aburrida, pero que como ustedes saben vamos a hablar por supuesto haciendo un recap general de todo lo que termina pasando, ni hablar con todo lo que también pasó con Franco Colapinto, que ya voy a estar hablando bastante. De entrada me pareció cuanto menos una carrera bastante buena de cara a todo lo que había pasado en el día de ayer en la clasificación. En lo que fue la carrera en general, teníamos una largada donde Max Verstappen termina ganando esta carrera y lo voy a spoilear ya de una. Para mí la carrera se termina ganando acá, ¿sí? En lo que fue la curva uno de la primera vuelta, ¿sí? En la curva uno de la primera vuelta lo estamos viendo acá a Max Verstappen cómo logra superar por fuera a Oscar Piastri y con esta maniobra que no solo fue defensiva sino que fue obviamente de ataque y que le termina saliendo perfecto. Con esta maniobra recuerden que el circuito es muy estrecho, que es un circuito donde no hay muchas variantes de superación, donde solamente está básicamente la recta principal para poder superar. Entonces, acá medio que se termina definiendo la carrera en favor de Max, ¿sí? Y sorpresivamente lo voy a decir, porque los McLaren esperaba muchísimo más, ya vamos a estar hablando seguramente un poco más de eso, ¿sí? La condición de los neumáticos, bueno, la mayoría largaban con neumáticos medios y había otros, muy pocos, que largaban con los neumáticos duros. Básicamente largaban todos con medios, a excepción de Antonelli, Hamilton, Hülkenberg, Oliver Birman y Tsunoda. El resto largaban todos con neumáticos medios, incluyendo Franco Colapinto. Vamos a ver lo que fue la largada ahora. Vamos a analizar al hueso la largada de Franco Colapinto, porque recuerden que largaba al lado de Lawson, largaba por detrás de Bortoleto y atrás de él largaban Ocon y Hülkenberg, ¿sí? Y esta largada iba a ser bastante especial porque yo había dicho ayer que si vos tenés que largar con Lawson, literal podía pasar cualquier cosa. Recuerden, insisto, con todo lo que había pasado ayer, no sé cómo iba a actuar Franco Colapinto de cara a esta largada, insisto, en un circuito recontra estrecho, pero la realidad es que lo hizo bastante bien. ¿Sí? Lo hizo bastante bien porque si bien perdió posiciones, y lo voy a estar contando también en este inicio de carrera, para mí al menos se mantuvo. Por supuesto que no tuvo incidentes porque es muy fácil tener incidentes en lo que es la 2, la curva 2 y 3 de este circuito de Imola que, insisto, se estrecha tanto, lo vamos a estar viendo acá. Fíjate lo que se estrecha y fíjate cómo lo estaba frenando en este caso, en realidad el pelotón, ¿no? Pero el auto que tiene adelante, que es Bortoleto, entonces ya desde entrada es un circuito, insisto, muy complicado. La cuestión es que lo frena acá el pelotón, delante del Bortoleto, al costado Lawson. Y fíjate que acá vos decís le quedaría el interno. No le queda el interno porque tiene que frenar por demás, ¿sí? Por el auto que tiene adelante. Entonces la cuestión que acá se le mete Lawson, espera muy bien, insisto, fue precavido. Esperaba por ahí inclusive otra cosa, que por ahí va a ser más incisivo en esta maniobra inicial porque, insisto, hay que ganar posiciones al menos de arranque. Acá el auto le queda medio sobrevirante, contravolantea una vez, pero bueno, lo logra salvar bien y delante de él quedan entonces Lawson, Bortoleto. Lo supera en este caso, ¿sí? Insisto, las gomas también muy frías. Lo supera acá Ocon, que después se estaría parando en pitch y por eso recupera esa posición, pero bueno. Lo supera Ocon y después lo supera Hülkenberg, ¿sí? Y a partir de ahí Colapinto empieza, no digo una cacería, pero sí hacer una carrera tirando detrás de Hülkenberg a una distancia, pero estando los dos, al menos insisto, en un inicio de lo que fue la carrera, muy juntitos. Vuelta número 2 y acá está lo que yo les decía, para Ocon, ¿sí? Que fue una estrategia bastante rara esta, porque, o sea, pasaba una vuelta y monedas, ¿sí? O sea, aquí iba a ganar el tipo largando con neumáticos medios y poniendo los duros. ¿Cuánto tenía que tirar? O sea, mínimo tendría que haber ido a dos paradas. Y voy a decir tendría porque ya vamos a ver también lo que termina sucediendo, ¿sí? Vamos a ver la situación de Gasly porque pasaron cositas con Gasly, ¿sí? En lo que fue ya esto la vuelta número 3. Recuerden que Gasly había largado en el top 10. Estaba bastante firme, al menos en este inicio de carrera, pero se le tira a pasar Leclerc, ¿sí? Un Leclerc que de entrada, por supuesto, intentaba remontar lo máximo posible. Las Ferraris clasificaron bastante mal.
Y estaba un poco más rápido que Gasly, Leclerc, y se tira a pasarlo, ¿sí? Se tira a pasarlo. Y fíjate que no está prácticamente nada puesto, sin embargo se recontratira igual. Y lo deja sin pista, ¿sí? Del lado externo a Gasly, ¿sí? Lo deja sin pista y mirá cómo termina esto. La cuestión es que en vivo al menos esto no lo sancionaron. Gasly termina perdiendo muchísimas posiciones ya en la vuelta número 3, insisto, con esta situación que tuvo con Leclerc. Pierde básicamente la carrera de él porque se complica muchísimo, ¿sí? O sea, pasaba el tipo de estar entre los 10 a perder, a estar casi 15º, gente. O sea, perdió muchísimo. Lo pudo salvar, sí, pero a partir de acá cambió la situación no solo de Gasly, sino del equipo, ¿sí? Del equipo Alpine. Llegaba la vuelta número 10, ¿sí? Y un Verstappen que ya se lo veía muy bien en la punta, girando en un ritmo impresionante, porque el circuito, como digo, es muy estrecho, pero a la vez es muy rápido, entonces la carga aerodinámica por ahí no cuenta tanto, pero si vos ya tenés un auto adelante, como se puso Max en lo que es la punta, ya inclusive a los McLaren en ritmo de carrera les estaba costando bastante. Franco Colapinto, como venía diciendo acá, seguía con Hülkenberg. Y desde la vuelta 10-11 empiezan a parar. No digo la mayoría porque la punta no paraba, pero sí en este caso paraba George Russell y Sainz, ¿sí? Vuelta 14. Después paraba Piastri. Que dicho sea de paso, la primera parada que hizo Piastri fue bastante lenta. Bastante mala, por así decirlo. Y quedaba detrás de Colapinto, que Colapinto no había parado todavía, así como tampoco Hülkenberg y la punta. Acá lo tenemos otra vez a Colapinto, que venía como en casi, insisto, todo el inicio de carrera detrás de Hülkenberg, hasta que algunas vueltas después sí se lo encuentra Piastri, que tenía mejor situación de goma, porque había parado hace muy poquito, que está en un McLaren y por supuesto que le aprovechó el DRS, entonces acá lo termina superando a Franco en línea recta, ¿sí? En lo que es la recta principal de Imola, lo vemos también desde la onboard. Y nada para hacer por Franco. Vuelta 23 y acá sí un punto importante de la carrera, porque para Franco Colapinto, ¿sí? Saca los neumáticos medios, pone los neumáticos duros, como estamos viendo en esta parada, una parada bastante buena, bastante rápida, ¿sí? Teniendo en cuenta que a veces Alpine ha tenido algunos problemas inclusive con Duhan. Bueno, hoy la verdad que estuvieron bastante bien en las paradas, en este caso en su primera, sacando los medios, que venía funcionando bien, insisto. No era una maravilla, pero estaba detrás de Hülkenberg, funcionando bastante bien, poniendo los neumáticos duros. Y yo creo ya tirando a lo que iba a ser un stint largo de carrera. Stint largo que no termina pasando eso, ya vamos a estar viendo también por qué. Pero primero vamos a ir vuelta 25, como digo, cómo venían el tema de las paradas. Exceptuando la punta, después todo el resto había parado. Y uno de los que tenía mejores condiciones de goma, a eso me quiero referir con eso que decía anteriormente, era Colapinto, ¿sí? Porque el resto ya hacía 15 vueltas, 10 vueltas, hasta casi 20 vueltas que habían parado. Entonces la condición de goma que tenían los autos que estaban delante de Franco eran peor. Entonces Franco, no digo que por ahí se le iba a comer muy rápido a esos autos, pero sí que los iba a poder superar, ¿sí? O sea, estaba en una situación muy buena, empezó a girar muy rápido, ¿sí? Descontándole inclusive muchísimo a Ocon, que en un momento estaba casi a 5 segundos y en 2 a 3 vueltas estaba a menos de 1,5 segundos y después inclusive lo termina superando. ¿Sí? Vemos acá la comparación de Verstappen contra Piastri, un Verstappen que, insisto, tenía neumáticos viejos, por así decirlo ya, o sea, de 28 vueltas. Y fíjate que era más rápido que Piastri, que había parado, ¿sí? Acá está lo que yo les digo, de Colapinto, que se acercaba muchísimo a Ocon y que después lo termina pasando inclusive muy bien en lo que fue la recta principal, ya entrando la 2, la 3, ¿sí? Acá ya estamos 2-3, lo termina pasando muy bien, vuelta 29, y sí empiezan a parar algunos autos de punta, en este caso Norris, ¿sí? Y hasta acá, bueno, faltaba la parada de Max Verstappen, faltaba la parada de algunos más que estaban en la punta. Colapinto, insisto, ya había parado, tenía mejor situación de goma que Gasly,
que Gasly hacía muchísimas vueltas que había parado, y varios de los que estaban adelante, como yo dije, y esto no lo pudo aprovechar, ¿sí? No lo pudo aprovechar, tuvo muchísima mala suerte en este stint, también lo voy a decir, porque le sale lo que es el Virtual Safety Car, ¿sí? Se queda en el costado del circuito Esteban Ocon, se rompe el auto, no puede continuar, y sale lo que es al menos el Virtual Safety Car. Y a partir de acá, si ya de por sí Max Verstappen tenía un ritmo totalmente dominante, imagínate ahora que podía hacer lo que quisiera y no iba a perder casi posiciones, porque todo el resto que venía atrás o estaba parando o ya había parado o estaba muy lejos. Entonces Max ya acá es como que se terminaría prácticamente la carrera, ¿sí? No solo que la ganó en el inicio Max Verstappen, sino que le sale esta Virtual Safety Car. Y bueno, me parece que acá ya terminaba de cocinar todo Max, y a Franco Colapinto esto le cayó horrible, ¿sí? Hay que decirlo también, muchísima mala suerte acá, porque estaba en una condición de goma que, insisto, al menos podría haber avanzado 5 puestos. Lo voy a decir así claramente. 5 puestos en 20 vueltas iba a avanzar. Más o menos ese era el promedio. Venía girando muy rápido, cerca de los tiempos de punta. Eso también lo voy a decir, con este neumático duro y fresquito. Venía girando cerca de los tiempos de punta. Y de golpe se te viene el mundo abajo. ¿Por qué? Porque ahora los que ya habían parado pueden parar de nuevo, ¿sí? Y no solo si viniera alguno atrás tuyo, que como Colapinto fue uno de los últimos que paró, estaba ahí casi en el último puesto. Pero insisto, acá lo vamos a ver, ¿sí? El Virtual Safety Car, ¿quién fue el primero que lo aprovechó? Por supuesto, Max Verstappen, que saca los medios y pone los neumáticos duros, pero después te para Leclerc, Antonelli, Hadjar, Hamilton, Birman, Russell. Después te paran también todos los que venían atrás, Tsunoda, Sainz. Entonces, son autos que ya habían parado, la mayoría que estaban en una condición de goma inferior. Estamos hablando con respecto a Colapinto. Y que aprovechan para hacer la segunda parada. Total, estaban en Virtual Safety Car y no perdían prácticamente nada al parar. Fíjense que, como digo, ¿no? Vuelta 30 y después paraba con el mismo Virtual Safety Car, el mismo Gasly, Lawson, Bortoleto. Y Colapinto queda mal enganchado en esta secuencia, porque queda entre los últimos con una situación de goma, ahora sí él, peor que el resto. ¿Por qué? Mirate esto. Sacando a Stroll y sacando a Alonso, todo el resto estaba en mejor situación de goma que Franco Colapinto, que ya tenía 9 vueltas, que no paró porque era al pedo parar, ¿sí? Porque estaba, insisto, en los últimos puestos y hacía menos de 10 vueltas que había parado. Entonces, acá se complicó todo para Franco. Le vino como anillo al dedo a Max Verstappen. Y a partir de acá yo dije, si se mantiene dentro de los 15, 16, no va a estar tan mal. Gasly, que como yo digo, tenía una situación de goma mucho mejor. Esto después se reinicia en lo que era la vuelta 38-39. Colapinto, que en este caso quedaba detrás de Stroll. Que recuerden que Stroll sí tenía una situación de goma un poquito peor que Colapinto. Y acá viene en la vuelta 44 el cambio de posiciones, ¿sí? Le piden a Colapinto que cambie posiciones con Gasly. Esto es entendible, lo voy a analizar por supuesto. Porque Gasly venía con mejores neumáticos y venía siendo un poco más rápido. Justamente por los neumáticos venía siendo entre medio segundo a un segundo más rápido en algunas vueltas. Entonces es un poco entendible. La cuestión es que acá le piden cambio de posición. Franco le cede la posición a Gasly, ¿sí? Como estamos viendo acá. A ver si Gasly podía apuntar al menos a zona de puntos. Recuerden que para mí perdió casi todo lo que fue la carrera de Gasly. Se perdió en el inicio, ahí con la Ferrari. Vamos a ver el cambio de posición desde la cámara de Colapinto. Fíjate que también recta principal, Colapinto mira primero a la derecha, pero ya lo ve venir a Gasly y lo deja pasar, ¿sí? Lo deja pasar y a partir de ahí empiezan a tirar juntos. Pero esto obviamente no terminaría acá, porque vuelta 46, ya entrando en lo que es la última parte de carrera, Antonelli, que extrañamente ver a un Mercedes que queda tirado, bueno, Antonelli queda tirado, se rompe, muy parecido el desenlace final a lo que pasó con Ocon. Y ahora sí sale no el Virtual Safety Car, sino que sale el Safety Car directo. Y esta cuestión a Colapinto no lo favorecía mucho,
pero tampoco lo perjudicaba ya porque sí podría parar, pero el tema es que los autos anteriormente le habían quedado adelante y que con el Virtual Safety Car había perdido muchísimo Franco, entonces acá era un intermedio, ¿sí? Un nini, digamos. Lo mismo que para Max Verstappen, ¿sí? Podía parar también, lo mismo que la punta, y no iba a pasar prácticamente nada porque las diferencias también eran bastante grandes, ¿sí? Por eso yo decía que Max podía parar, paran la vuelta entonces en definitiva 47, pone neumáticos duros, nuevitos, lo mismo que Franco Colapinto, ¿sí? Franco Colapinto en esa misma vuelta para, como estamos viendo acá, segunda parada para Franco, y vuelve a poner neumáticos duros acá, fresquitos, nuevos, para apuntar a un final de carrera. Final de carrera que ya vamos a estar viendo, tardan muchísimo en que se reanude esto. Y después que estaban esperando, parecía que estaban esperando a Birman que supera el auto de seguridad. No entiendo por qué se tardó tanto en este momento de carrera. O sea, tardaron como 5 o 6 vueltas para poder sacar el safety car, gente. Entonces, ya de por sí no quedaba mucho. Y a ver, si bien Colapinto ahora estaba en una situación de goma, insisto, no favorable, pero ya no disminuido, estaba de igual manera con neumáticos nuevos y el stint final, que era de 10 vueltas, era muy cortito. ¿Sí? Era muy cortito, se relanzan la vuelta 53, 54, como estamos viendo acá, con Verstappen en la punta, con Piastri, con Norris. Un Norris que estaba en condiciones un poquito mejores, al menos que Piastri en neumáticos, porque no les quedaban más duros, ¿sí? Y después lo termina pasando Norris a Piastri, ya lo vamos a estar viendo. Colapinto que estaba detrás de los dos Aston Martin, y ahí medio que se queda Colapinto, ¿sí? Yo pensaba que iba a pegar el estirón, insisto, con los neumáticos duros, nuevitos, pero ya medio que acá se quedó en el molde, y es muy difícil pasar. ¿Sí? Eso también hay que decirlo, no solo viendo a Colapinto, sino al resto de los pilotos. La mayoría se tiraron, como yo digo, todas las maniobras, casi todas, fueron en lo que fue la recta principal. ¿Sí? Después no hubo más circunstancias de superación, porque estos autos son muy grandes, es un circuito de manera rápido, entonces si te quedan autos adelante, como le quedaban acá otra vez a Colapinto, es muy, muy complicado pasar. Vamos a ver la situación de Tsunoda con Hülkenberg, que a Hülkenberg acá lo sacó a pasear un poquito Tsunoda. Un Tsunoda que hizo una buena carrera, que se recuperó también muy bien en base a lo que había pasado ayer, que destruyó el auto. La verdad que acá superó a bastantes pilotos, ¿sí? En este caso superando a Hülkenberg y no en lo que es la recta principal, sino ya en lo que es la zona media del circuito, ¿sí? Ya doblando. Se queda por fuera, lo deja Hülkenberg por dentro, le hace la tijera y queda por dentro bien superado Tsunoda a Hülkenberg, ¿sí? Faltaban solamente 5 vueltas. Y acá está lo que yo les digo de Norris, que se lo tira a pasar a Piastri, esto sí, en la recta principal, entrando a la curva 2-3. Se tira a pasarlo, ¿sí? Y le gana la posición a Piastri. Un Piastri que se defendió, un Piastri que yo pensé que, digo, le iba a levantar cuando se tiró a pasarlo. No, no, le peleó la posición y casi que van al toque. O sea, los dos hombres de McLaren, imagínense si se hubieran chocado, por así decirlo, los dos hombres de McLaren. Yo no sé cómo esto terminaba. Franco Colapinto que acá, ya en el final de carrera, insisto, intentaba empujar bastante, aunque medio que yo ya vi que no había chance de superación, estando en este caso detrás de Lawson, detrás de Stroll, aire sucio, circuito estrecho, muy complicado también igual de pasar, no solo para Franco, como digo, sino para todos. Y hablando de pasar, vamos a ver una de las situaciones finales de carrera, porque Alexander Albon se lo tira a pasar a Charles Leclerc. También, recta principal, entrando a la 2, 2-3. Y acá Leclerc no le deja pista, ¿sí? Y si vos mirás, vos decís, el tipo tiene que levantar y tiene que dejarlo entrar al otro. No, no lo dejó entrar nada. Leclerc a Albon. Y para mí lo dejas también sin pista acá. Lo hace ir contra afuera a Albon, o sea, en la leca. Que esto no sé cómo de milagro Albon pudo al menos continuar, ¿sí? La cuestión es que acá lo estamos viendo. Se tira muy bien por fuera Albon. Entran a la 2.
y lo deja sin pista. ¿Sí? Dobla como que si no hay nadie Leclerc. Entonces Albon, fíjate cómo termina quedando ahí en la leca. Que dicho sea de paso, después encima la aprovecha Hamilton. Aunque en la última vuelta Leclerc se deja pasar por Albon para que no le metan sanción. ¿Sí? Se termina la carrera. Max Verstappen termina ganando este gran premio de Imola. Insisto, un gran premio donde, si no fuera por el hecho del Virtual Safety Car, el Safety Car no pasó mucho, ¿sí? La mayoría de los pocos intentos de superación que vimos fueron todos en la recta principal, pero Max hizo muy bien las cosas, ganó desde un inicio, ya en la vuelta 1, curva 1, ahí es donde termina ganando la carrera y donde prácticamente no hubo más carrera. Esperaba muchísimo más de los McLaren, porque recuerden que uno diría, todas las carreras, sobre todo en seco, vienen liderando todo lo que encuentran, pero el circuito y la circunstancia fue tan compleja que con un Max Verstappen, en un muy buen auto igual, pero sobre todo con un grandísimo manejo, pudo sobreponerse ante los McLaren y ganar la carrera. Franco Colapinto, que sobre el final se acercaba un poquito a lo que es Lawson y Stroll, pero ahí se quedó, no pudo avanzar más, por más que tenía neumáticos frescos, un poco mejor al menos que Stroll. La cuestión es que esta carrera termina siendo ganada por Max Verstappen en una grandísima carrera para él, ¿sí? Jugándose todo desde el inicio, anteponiéndose a los McLaren, que después de él, fíjense que quedan 2-3 peleándose ahí como vimos en el final de carrera. Cuarto para Hamilton, quinto para Albon, ¿sí? En una muy buena carrera, quedando otra vez delante de Sainz, ¿sí? Albon viene siendo esta temporada para mí en promedio bastante mejor que Sainz, que en definitiva quedó octavo, 13º para Pierre Gasly, 16º en definitiva para Franco Colapinto. La carrera de Franco me pareció buena, me pareció a ver, teniendo en cuenta todo lo que había pasado ayer, se repuso, tuvo cosas positivas. Cuando puso los neumáticos duros en su secuencia, ahí es donde más fuerte empezó a girar, donde parecía que se iba a ir para adelante como un toro y donde le sale el Virtual Safety Car. Entonces, en definitiva, también tuvo mala suerte Franco, y eso hay que decirlo también. Sobre el final, medio que quedó embarullado ahí en este final, que no pudo pasar ni a Stroll ni a Lawson. Pero bueno, yo me esperaba que iba a ser un circuito complicado. Ayer dije que si Franco quedaba en zona de puntos, todo lo que pasó ayer se terminaba tapando totalmente. No termina en zona de puntos, pero tampoco termina Gasly. Entonces, que Gasly no haya terminado en zona de puntos, siendo sincero, no me gusta mucho, pero fue discreto el trabajo de Gasly. Entonces, si vos lo mirás en perspectiva, Franco a partir de ahora sí tiene mucho más para mejorar. Se viene Mónaco, circuito mucho más complicado, donde espero que Franco no choque, ¿sí? Eso es lo que yo espero ya, porque ahí sí que es muy fácil pegársela, venir rodeado de paredes. Es un cartódromo básicamente con paredes y rodeado de autos que son muy grandes. Entonces, haber zafado en esta carrera acá, hacer una carrera limpia, las paradas en boxes fueron bastante buenas. Al menos, insisto, estuvo en algún momento en ritmo de punta. Entonces a mí me parece que en definitiva fue muy bueno. Vamos a esperar de cara a la carrera de Mónaco, a ver cómo puede seguir la progresión ahora en más de Franco Colapinto. Amigos, como les digo, si les gustó este video, denle su me gusta, compártanlo con más gente del automovilismo del simulador. Nos vamos a estar viendo, pero solamente hasta el próximo video.